¿Por qué no abrimos nuestras vidas, hermanos? Vamos a la palabra del Señor. Vamos a el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. En esta mañana no nos vamos a concentrar tanto en este pasaje, pero lo vamos a usar como una base para nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a estar viendo más concentradamente una historia que encontramos en 2 Samuel 6. Pero ahorita vamos para allá. 2 Samuel 6 después. Ahorita vamos a estar en Juan capítulo 4. Y vamos a leer los dos versículos que están en el versículo 23 y 24. ¿Por qué no nos ponemos de pie, para leer la palabra del Señor? Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice, ¿Dios es qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leer el 24 otra vez. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios eterno, Señor, te alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Y en este momento que entramos a tu palabra, Padre, yo te pido que tú seas, Señor, el que use este vaso de barro para glorificar tu santo nombre, Señor. Habla nuestras vidas. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra santa. Ayuda, Señor, que a través de ella podamos ser santificados nosotros. Señor, que la obra de tu Santo Espíritu, Padre, nos mueva a pensar, nos mueva, Señor, a redarguir, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que podamos cambiar, que podamos conocerte mejor, que podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor. Sé tú honrado, Señor. Dependemos de ti y no de nadie más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. La adoración que agrada a Dios. La adoración que agrada a Dios. Hemos leído, hermanos, este pasaje de Juan, esos dos versículos de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, donde habla de esa adoración. Y la adoración muchas veces es malentendida dentro del círculo cristiano. Muchas veces pensamos que la adoración es un cierto tipo de acción cuando se hace en un cierto momento de nuestro caminar, en un cierto tiempo, pero la adoración es algo continuo que debe existir continuamente en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser adoradores? Leímos este pasaje, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice, y Dios es espíritu, y los que le han de adorar en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, el adorar no solamente es llegar un domingo por la mañana y expresarle al Señor canto, aunque es parte de nuestra adoración el canto. Es parte de nuestra adoración también algunas otras cosas. Por ejemplo, la manera como oramos todos los días entre semana. La manera como buscamos su palabra todos los días entre semana viene a ser parte de la adoración. La manera como saludamos los unos a los otros es parte de la adoración. La adoración no solamente comienza cuando uno entra por las puertas de un lugar donde nos reunimos. La adoración del verdadero adorador, el Hijo de Dios, debe ser un adorador que adore al Señor continuamente, sin parar, que sea una adoración continua. Y la adoración que agrada al Señor es una adoración muy específica, hermanos. Es una adoración donde un corazón se postra delante de Él, delante de Dios, y se rinde. Nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor. Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Dios espera que nosotros le adoremos. En este día vamos a enfocar nuestra atención más en 2 Samuel capítulo 6. Le voy a invitar a que abran sus Biblias también, que volteen las páginas de su Biblia.
En 2 Samuel 6 encontramos una historia donde David intenta llevar el arca de Jehová 2 veces a Jerusalén. Él trata de mover esta arca del pacto hacia Jerusalén. Él se preparaba para hacer una gran ceremonia. Él se preparaba porque deseaba que esa arca del pacto estuviese en la ciudad que era la capital del reino, pero él también quería que esa capital fuera también la capital de la adoración al Señor. En el tiempo de antes era un poquito diferente. Antes existía el arca del pacto. Y esta arca del pacto, también conocida como el arca de Jehová, era muy importante para Israel. Representaba directamente la presencia de Dios, esta arca. Cuando esta arca se movía, ellos miraban esa arca moviéndose como que allí estaba la presencia misma de Dios. Y es por eso que David deseaba traer esta arca hacia Jerusalén. El pueblo sabía que la presencia de Dios era indispensable. ¿Cuántos sabemos aún hoy en día que la presencia de Dios es indispensable en nuestras vidas? El Señor debe de habita de hecho en nosotros. Y todo lo que hacemos lo debemos de hacer con esa perspectiva de que Dios habita en nosotros, de que Dios está con nosotros en todo momento, no importa la hora del día o de la noche, el Señor está con nosotros. Y el pueblo sabía que la presencia de Dios era indispensable. Incluso encontramos en las Escrituras a un hombre llamado Moisés, un hombre que Dios levantó como líder dentro del pueblo para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y él famosamente se le recuerda por decir: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Es como decir, preferimos nosotros seguir siendo esclavos dentro del Egipto, con tal de que tu presencia esté con nosotros. La presencia de Dios era indispensable para el pueblo. Era indispensable para Moisés. David también deseaba tener esta arca cerca en la capital del país. En 2 Samuel 6 trata principalmente sobre este tema de la adoración. En el contexto hebreo habían ciertos requisitos que en la ley, por parte de la ley, tenían que llevarse a cabo. Habían formas de adorar, formas de adoración que eran aceptables a Dios y formas de adoración que no eran aceptables a Dios. En la Escritura dice que el arca estaba en casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Había estado ahí desde que fue regresada por los filisteos. Usted lee el 1 Samuel capítulo 7, usted va a ver cómo esa arca se encontraba, la habían llevado los filisteos. Y al final esos filisteos recibieron un cierto tipo de diferentes calamidades dentro del pueblo filisteo y entregaron el arca de regreso. La entregaron. En 1 Samuel 7 usted puede leer esa historia. Entonces David hace preparativos para traer el arca de Jehová de la casa de Abinadab hacia Jerusalén. Dice la Escritura que él reúne a 30,000 hombres. 30,000 hombres para mover el arca. Él reúne varios instrumentos. Él era el cantor de Israel, se le conocía como eso, ¿verdad? Como tal. David tenía buenas intenciones. Quería traer el arca, pero no basta con buenas intenciones o buenos sentimientos cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos adorar a Dios. Debemos de hacerlo como Dios desea que lo hagamos. Dios no se impresiona con las multitudes, 30,000 hombres. Imagínese usted una gran cantidad de personas para hacer una procesión de la arca de Jehová de un lugar hacia otra. David tenía buenas intenciones. Pero Dios no se impresiona con multitudes. Dios no se impresiona con instrumentos, ni con buenas intenciones. Dios examina el corazón de cada uno de nosotros. Él mira las intenciones del corazón. Él sabe todos los pensamientos que cruzan por nuestra cabeza, por nuestra mente. Y Él desea que nuestro caminar en adoración delante de Él sea un caminar que le agrade a Él. Él desea que la adoración que expresemos en nuestra vida sea adoración que le agrade a Él. Vemos en esta escritura, hermanos, que el primer intento de David
termina en un desastre. David ignoraba los requisitos que se requerían para mover el arca. De repente él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Reúno 30,000 hombres, traigo a diferentes músicos para que durante el proceso de mover el arca vayamos entonando cantos. Y él pensó que se estaba preparando correctamente. Él sabía que esta arca era importante. Recordamos, representaba la misma presencia de Dios dentro del pueblo. Y él quería mover esta arca y pensaba que lo estaba haciendo de la manera correcta, pero él ignoraba los requisitos que la ley decía que debían de ser tomados en cuenta cada vez que se manejaba el arca. David se equivocó. Él trató de mover el arca de una manera incorrecta. Usó un carro nuevo jalado por bueyes. Pero en Números capítulo 7, versículo 9, la instrucción era que no se jalara con bueyes, sino que se cargara. Había un grupo selecto de personas que tenían que llevar esa arca cargada. En un momento el arca se iba a caer. Cuando iba sobre ese carro nuevo que iba jalado por bueyes, esa arca se iba a mover. Y había un hombre, llamado Usa, hijo de Abinadab, la tocó para sostenerla. Y usted dirá, qué bueno, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo. Imagínense, el arca de Jehová, algo santo, que va sobre este carro y se tropezaron los bueyes y esa arca iba a caer al piso. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? ¿Usted hubiera extendido la mano, los brazos para detener esa arca que no cayera al piso? Usted dirá, posiblemente yo lo hubiera hecho también. En un momento, esa arca, cuando iba a caer al piso, Abinadab Usa trató de sostenerla y la toca en ese momento. Si representaba la misma presencia de Dios, esa arca también debía de manejarse de una manera santa, de una manera cuidadosa, como Dios demandaba que se manejara. El tocar el arca fue una irreverencia para Dios. Y en ese momento Dios le quita la vida. Imagínense nada más, en ese momento cuando Usa trata de hacer algo que él pensó que era correcto, Dios le quita la vida porque Dios consideró que eso era una irreverencia. Dios es santo, hermanos. Incluso la santidad de Dios es algo que se menciona, un atributo de Dios que se menciona 3 veces. No hay ningún atributo de Dios que se mencione 3 veces en la Escritura como la santidad de Dios. Lo vemos en Isaías capítulo 6, donde nos dice que Dios es santo, santo, santo. En el cielo se le adora de esa manera. Es santo, santo, santo. Muchas veces no comprendemos eso como cristianos de este tiempo, como hijos de Dios. Hoy en día empezamos a mirar las cosas de Dios como algo usual, como algo rutinario. No consideramos que para agradar a Dios debemos de servirle y reverenciarlo, siempre recordando que Dios es un Dios que es santo. Nuestra salvación vino en el momento de justificación y el Señor, a partir de ese momento de justificarnos, declararnos inocentes de nuestra culpa, aunque éramos culpables, Él comienza un proceso de santificación en nuestras vidas. Porque Él quiere que nosotros seamos santos. Él nos dice que seamos santos como Él es santo. Esa es nuestra meta, de buscar la santidad de Dios. Que nosotros podamos vivir esa santidad. Y ese proceso de santificación en nuestras vidas va siendo efectuado a través de la palabra. Y muchas personas siguen viviendo en el mismo estado de antes porque no viven en la palabra. Viven en otras cosas. Viven distraídos por diferentes cosas en su vida, pero no leen la palabra, no están en la palabra. La palabra santifica. Dios es santo y queremos ser santos como es Él. Esta no era la manera de mover el arca. David abandona el esfuerzo cuando mira esto suceder, que Usa pierde su vida, deja el arca en la casa de uno llamado Obed-edom por 3 meses. Y Dios empieza a bendecir a Obed-edom. David se prepara para intentarlo de nuevo. Más adelante lo vemos en la Escritura. Pero ahora él entiende la manera correcta de mover el arca. Durante los 3 meses, hermanos, David descubrió
Esos 3 meses cuando estuvo esa arca en la casa de Obed-edom, David descubrió cómo él debía de mover el arca. Si vemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 15, vemos que dice así de esta manera. Dice, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Había una ordenanza sobre el mover el arca. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Esta vez ya no usaron un carro nuevo jalado por bueyes. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Esa era la manera como Dios había ordenado mover el arca. En el segundo intento, David logra el objetivo de mover el arca hacia Jerusalén. La santificación de los sacerdotes y levitas era esencial para la tarea. Es por eso que cada vez que nosotros hacemos algo, cualquier cosa que estemos haciendo, incluso la palabra del Señor nos invita a siempre, dice que si ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. No hay nada en nuestro caminar cristiano que glorifique más a Dios que la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. No hay nada. Debemos de buscar esa santidad. Debemos de pedirle al Señor que arranque las cosas de nuestra vida que a Él no le agradan para poder vivir como Él desea que vivamos. Durante la procesión, David se puso a adorar a Dios. Ahora, la manera como él estaba adorando en este momento, nos dice la Escritura que David danzaba con todas sus fuerzas. Vemos su corazón de humillación. Él se despojó de la vestidura real. Él dijo, yo no soy el rey en este momento. En este momento al rey que estamos adorando, al que estamos mirando, en el que nos estamos enfocando, es el Rey de Reyes. Se despoja de su vestidura real y se vistió de un efod de lino. En este momento él dice, yo no soy el importante aquí, Dios es el que merecía la atención. A Dios, hermanos, ha de adorársele en reverencia y de manera que le agrade a Él. Entrega total, entrega total. Dios no está buscando una porción de tu vida. Dios no está buscando una porción de tu semana. Dios no quiere solamente que tú le entregues los domingos a las 8 de la mañana, de las 8 a las 9:20 o 9:30. Él quiere tu vida completa. Él quiere que tu caminar, cada paso que des, sea con una perspectiva eterna. Una perspectiva sabiendo que vamos hacia el cielo. Que nos llamamos hijos de Dios y debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial. Debemos de caminar de la manera como a Él le agrada. En todo momento de nuestras vidas, en todo momento, en todas las conversaciones, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, el Señor quiere toda conversación, que toda conversación le agrade a Él, le glorifique a Él, que toda decisión que nosotros tomemos sea decisión que le agrade a Él. Debemos de vivir con esa perspectiva eterna presente en nuestras vidas, porque a Dios se le entrega totalmente, no se le entrega parcialmente. En un momento vemos como la esposa de David, cuando la esposa mira a David adorando a Dios, danzando, con un efod de lino, se había quitado sus vestiduras reales. Esta esposa de David lo critica y lo menosprecia. Hermanos, la crítica no adora a Dios. La crítica no es adoración a Dios. En lugar de ser honrado por su esposa Mical, ella lo ridiculiza y lo critica. Pero a David no le importó la burla de su esposa Mical. Sabía que debía adorar a Dios en humillación. Y la Biblia menciona, hermanos, al final de esta escritura de 2 Samuel 6, que Mical nunca pudo tener hijos. No dice por qué,
Pero viendo el contexto de la Escritura, posiblemente esta fue algo que el Señor permitió como un castigo para su vida, por haber afrentado al rey, haber afrentado a aquella persona que se había humillado, que estaba adorando al Dios santo. A través de esta historia, hermanos, ¿qué aprendemos de Dios? Dios siempre ha sido santo y se le debe de ser reverente ante Él. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si entendiéramos esto, hermanos, temblaríamos ante la solemne presencia de Dios, ante lo solemne que es adorar a Dios. El adorar a Dios no solamente es venir aquí a este lugar, cerrar nuestros ojos y cantar. El adorar al Señor no solamente comienza en este tiempo que estamos reunidos. La adoración es algo, como lo dijimos anteriormente, es algo continuo en nuestras vidas. Dios debe de ser temido. Nuestra adoración debe de ser constante. Dios acepta la adoración de adoradores que se santifican, que se van purificando día tras día. A Dios se le adora con sacrificios. Y en verdad todavía es así, hermanos. Antes se le adoraba con sacrificios y aún se le adora con sacrificios. Solamente que ahora los sacrificios son un poquito diferentes. En aquel tiempo de la ley venía una persona con un animalito y lo entregaba en el templo para ser sacrificado y ser ofrecido como un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio cubría solamente los pecados. Era como una cobertura temporal sobre los pecados de las personas que traían sus animalitos a ser sacrificados. Obviamente hoy en día nosotros no traemos animalitos. Nosotros tampoco sabemos que nosotros por hacer algo tampoco nos vamos a ganar la gracia de Dios o su favor. Ya todo lo tenemos por Cristo Jesús. Él fue el cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para satisfacer la ira justa de un Dios santo. Él se sacrificó. Él puso su vida por nosotros. Y ahora nosotros le adoramos y le servimos de una manera sacrificial. Y pensamos, si Dios entregó por nosotros, lo entregó todo, se dio completamente, ¿por qué nosotros no nos daremos también completamente a Dios? Pero muchas veces en nuestro caminar batallamos. Le damos al Señor ciertas partes, pero otras partes le decimos al Señor: de aquí para acá, esto es mío. Esto de acá es tuyo, pero esto es mío. No le entregamos al Señor todo. Llámelo usted como usted lo llame. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que no le queremos entregar a Dios. Que aún en nuestro caminar un poquito osadamente caminamos y le decimos al Señor: en esta área no quiero, esa área la reservo para mí. Pero eso no se entrega total. Debemos entregarnos completamente. A Dios se le adora con sacrificio en entrega total. De su pueblo, ¿qué aprendemos en esa historia? A veces el pueblo adora con buenas intenciones, pero de la manera incorrecta. David se entregaba en cuerpo y alma cuando adoraba. Y David adoraba con entusiasmo y sin importarle cuánto debía de humillarse. David adoraba de forma que Dios se llevase toda la gloria. No se le adora al Señor como se le adoraba, como se le adora en el tiempo antiguo, no se le adora hoy. Pero hoy todavía debemos de entregarnos completamente. Hagamos un autoexamen en esta mañana, hermanos. No mire al que está a su lado, no mire al que está enfrente ni atrás. En este momento, si quiere usted cerrar sus ojos, ciérrelos y haga un autoexamen de su vida. Dejemos que la palabra nos confronte. Y hagámonos esta pregunta: ¿qué tan refinada es mi adoración a Dios? ¿Se está agradando Dios de mi adoración, de mi caminar, de las decisiones que yo estoy tomando? ¿Se agrada a Dios de las palabras que salen por mi boca? Recordemos que pasaremos una eternidad adorando a Dios, sirviendo a Dios, conociendo a Dios. ¿Cómo es nuestra adoración?
Aclaremos lo que no es y lo que es adoración. La adoración puede incluir alabanza, pero la adoración va más allá de la alabanza. Salmo 51, versículos 15 al 17, nos dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere de parte tuya. Un corazón contrito y humillado, no solamente los domingos a las 8, no solamente los jueves a las 7 de la noche, sino un corazón humillado delante de Él continuamente, todos los días, a todo momento, a toda hora. La alabanza, hermanos, es una declaración de gozo por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una acción de gracias a Dios. La Biblia nos manda a alabar a Dios en numerosas ocasiones. Salmo 138, versículo 4 es un ejemplo de ello. Romanos capítulo 15, versículo 11 es otro ejemplo. Le alabamos al cantar. Isaías 12, 5 es un ejemplo. Salmos 9, 11 es otro ejemplo. Le alabamos al dar gritos de júbilo. Salmos 33, versículo 1. Salmos 98, versículo 4. David alabó danzando y con instrumentos musicales. Eso es la manera como David lo hizo. La alabanza requiere nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios. Muchas veces cuando hablamos de diferentes cantos que se cantan en la iglesia, diferenciamos entre los cantos más suavecitos y les decimos esos cantos de adoración. Y los cantos así como un poquito más alegres le llamamos alabanzas. Pero eso no es así, hermanos. La adoración es tener el deseo activo de menguar para que Cristo crezca en nosotros. Estamos adorando al Señor con nuestro caminar. Le estamos dando a Él la gloria. La adoración es olvidarte de ti mismo para traer gloria a Dios. La adoración es olvidarte de lo que el hermano hizo en contra tuya. La adoración es olvidar eso y perdonar. Honrar a Dios con tu caminar. Que su gloria, hermanos, sea tu motivo de vivir. Alabar es fácil. Podemos alabar al Señor, cantarle, pero adorar al Señor no es tan fácil. Adorar requiere que nos acerquemos ante el altar de Dios en humillación. Requiere una rendición de nuestra voluntad y toda área de nuestras vidas y dárselas al control de Dios. Leímos al principio Juan 4:24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿En verdad estamos viviendo, hermanos, como si Dios es nuestro amo? ¿En verdad? ¿En verdad estamos viviendo como que Dios es nuestro Señor? Le decimos al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Le decimos a Dios nuestro Señor. Señor quiere decir que Él es nuestro amo, que nosotros somos sus esclavos. En el tiempo cuando se practicaba la esclavitud dentro de este país, el amo le daba la orden a su esclavo y el esclavo obedecía. El esclavo no preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué debo de obedecerte? No cuestionaba las órdenes del amo. En esa misma actitud debemos nosotros acercarnos a Dios. Dios no nos trata como los amos de aquel entonces. Dios es un amo que nos ama. Pero nuestra actitud delante de ese amo, delante de ese Dios, debe de ser una actitud que nos rindamos completamente. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. La obediencia es adoración. No puede haber adoración sin obediencia. No podemos decir que somos adoradores en espíritu y en verdad si no estamos obedeciendo lo que la palabra nos manda a hacer. No podemos. Es contrario. No puede ser un adorador sin obediencia.
He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Este versículo se saca de Samuel hablando con Saúl cuando Saúl regresa del pueblo al cual fue enviado a eliminar completamente. Pero él no elimina todo lo que hay con los amalecitas. Él regresa con el rey vivo, regresa con los animalitos más gorditos, el ganado que mejor se miraba. Él regresa. Dios le había dicho, destruye todo, acaba con todo. Pero Saúl pensó que él tenía una mejor opción. Saúl pensó que él podía hacer las cosas mejor que las órdenes que Dios le estaba dando y desobedece. Y cuando Saúl regresa, se presenta delante de Samuel y le dice, vengo de hacer la voluntad de Dios. Vengo de cumplir lo que se me ha ordenado hacer. Pero no era verdad. No era verdad. De repente Samuel le pregunta, ¿y qué son esos balidos, esos ruidos de animales? ¿Qué son? Y él no toma responsabilidad en ese momento. Él desobedece, no cumple el mandato de parte de Dios, porque no era mandato de Samuel, era algo que Dios le mandó a Samuel decirle a Saúl que hiciera. Él regresa, no obedece a Dios y no toma responsabilidad por sus acciones. Él era el rey. Era el responsable de lo que se llevaba a cabo dentro del pueblo. Y dice, fue el pueblo el que decidió perdonarle la vida al rey. Fue el pueblo el que decidió guardar estos animalitos para sacrificarlos. Y dice, a tu Dios, le dice Saúl a Samuel. A tu Dios. No dice a nuestro Dios. Saúl se encontraba viviendo en un estado donde él pensaba que estaba agradando a Dios. Y muchas veces, hermanos, estamos en la iglesia escuchando la palabra y cuando escuchamos algo pensamos en el otro hermano, pensamos en la otra hermana. No pensamos no hay algo donde nosotros nos estemos examinando continuamente a nosotros mismos. Debemos de obedecer la voz de Dios y debemos de preocuparnos, hacer una examinación propia de nosotros. No buscar si el otro hermano está obedeciendo o no está obedeciendo. Debemos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de que si le llamamos a Dios nuestro Señor, que lo obedezcamos como tal. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. En verdad vivimos como que Dios es nuestro Señor. ¿Por qué debemos de adorar? No solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos de adorarlo porque Él es Dios simplemente. Debemos de obedecerlo. Salmo 96, 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Salmo 95, 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Nuestro caminar, no caminamos sobre nuestras rodillas, pero nuestro corazón continuamente debe estar arrodillado delante de Dios. Aunque andemos físicamente caminando, nuestra adoración debe de ser una actitud de estar postrados delante de Dios. Delante de Dios. Conforme vamos conociendo más a Dios, nuestro estado pecaminoso se va haciendo más visible para nosotros. Mientras nos rendimos más a Dios, el Señor va revelando en nuestras vidas las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. Pero requiere de un continuo vivir en Dios, de una continua entrega en la palabra, en la oración. Si no, hermanos, tú vas a pensar que andas caminando bien, pero vas a estar caminando mal. Haz de cuenta como que hay cristianos hoy en día que caminan en estado de ebriedad. La persona que está ebria va caminando y ve todo como que va caminando derecho, pero en realidad se va moviendo para un lado y para otro. Lo vemos caminar y él o ella piensa que va caminando derecho. Que no seamos cristianos así. Que dejemos que la palabra ilumine nuestro corazón. Que entre más nos acerquemos a Dios, Él nos vaya revelando las cosas que estamos haciendo mal. Las cosas que estamos diciendo mal. Los pasos que estamos tomando equivocadamente. Y no estemos pensando nosotros que estamos caminando derecho cuando en realidad estamos tambaleando de un lado para otro. Pidámosle a Dios que Él revele nuestra pecaminosidad cuando nos estemos acercando más a Él.
Que Él haga más visible delante de nuestros ojos lo que Él quiere cambiar. Hermanos, el adorar es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es algo continuo. Es más que una posición corporal. El adorar es una actitud continua del corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dicen: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y usted dirá, pero eso es el Antiguo Testamento. Eso no ha pasado. La ley moral de Dios sigue aún vigente el día de hoy. Sigue vigente. El Señor pide que nosotros andemos en sus caminos. El Señor pide que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que le obedezcamos. La adoración no se hace solo en un tiempo indicado del servicio. Es la reverencia a Dios que mostramos en todas nuestras actividades. En el trabajo adoramos a Dios. En nuestra casa, cuando estamos en nuestra casa haciendo cualquier actividad, estamos adorando a Dios. Solo que a veces lo adoramos mal, a veces lo adoramos mejor. Adorémoslo bien. Nosotros, hermanos, debemos de reverenciar a Dios en todas nuestras actividades. Recuérdese que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Juan Calvino decía que el corazón era una máquina constructora de ídolos. ¿Qué ídolos hay en su vida? Nos levantamos el cuello y decimos, ya no estamos en esa otra religión equivocada donde se postran ante imágenes. Ya no practicamos la idolatría, pensamos nosotros, ya no tenemos imágenes en nuestro hogar, ya no nos arrodillamos delante de esas imágenes, como dice la Escritura, es correcto. Pero la idolatría va más allá de solamente arrodillarte delante de imágenes. Hay veces que hay idolatría en nuestras vidas que no hemos eliminado de nosotros. Nos arrodillamos delante de otras cosas. El corazón humano es una máquina que hace ídolos. Es una máquina constructora de ídolos. Asegurémonos que Dios y solamente ante Él nos estemos humillando. Dios nos llama a ser obreros aprobados, apartados de toda iniquidad. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Quiere ser instrumento para honra de Dios? El que se limpie de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Dispuesto a toda buena obra. El adorar no es opcional, hermanos, es un mandato de parte del Señor. ¿Cuándo debemos de adorar? Ya lo hemos mencionado, en todo momento debemos adorarlo. En tiempos de abundancia y escasez debemos de adorar al Señor. Así lo hacía el apóstol Pablo. Él decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo recibo mi gozo de parte del Señor porque mi fuente de gozo es el Señor. Nuestra fuente de adoración o nuestra razón por adorar debe de ser el Señor. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Durante tiempos de seguridad y tiempos de inseguridad debemos de adorar al Señor. Es por eso que yo creo que es muy significativo ahí en Isaías capítulo 6. Al comienzo dice, en el año que murió el rey Uzías. Hermanos, el rey Uzías fue un rey relativamente bueno. Usted sabe que hubieron en Israel muchos reyes malos. Pero en el tiempo que reinó Uzías fue un tiempo donde hubo paz, donde hubo prosperidad. Pero en ese año en que murió el rey Uzías, todo se vino llegó un momento al pueblo de Israel como un momento de inseguridad. ¿Qué irá a pasar ahora? ¿El próximo rey que viene será un rey como Uzías o no será como él? Debemos de adorar al Señor, no importa si hay tiempos de seguridad o tiempos de inseguridad.
¿Qué nos depara en este país? ¿Qué viene en el futuro? Solo Dios lo sabe. Pero no debemos de estar atemorizados, porque Dios está con nosotros. Debemos de adorar al Señor en tiempos de calma y en tiempos de tribulación. Durante toda la vida debemos de adorar al Señor. En nuestra muerte también debemos de adorar al Señor. Se adoró en el momento más oscuro de la historia, hermanos. Marcos 15 dice que desde la hora sexta hasta la novena hubo tinieblas sobre la tierra. Y Jesús clamaba, Eloí, Eloí, lama sabactani. La adoración no es tan importante como en la hora más oscura de tu vida. Es bueno y es fácil agradar al Señor y alabarlo en el momento cuando todo está bien. Pero en el momento más oscuro de tu vida, tu reacción debe de ser una reacción de adoración al Señor. No es tan importante la adoración como en ese momento más oscuro de tu vida. Hay una historia que he compartido antes. Una historia de un hombre que se llamaba Horatio Spafford. En 1871, él disfrutaba de una carrera próspera. Él era un hombre cristiano, un abogado, casado, con 4 hijas. Sus 4 hijas se llamaban Annie, Maggie, Bessie y Tanitha. En 1871, él pierde todo. Antes de eso, era fácil que él adorara a Dios. Porque él era un abogado próspero, tenía todo en su vida. Pero en ese año de 1871 arrasa sobre la ciudad de Chicago un incendio y él pierde muchas de sus propiedades que tenía. Para despejarse un poquito y recibir un poquito de calma, él planea un viaje familiar. Y también por causa de que su esposa sufría de un malestar, dice, vámonos a Europa por un tiempo, por unas vacaciones. Pero en el tiempo cuando llega el viaje, el día de abordar, él tiene que atender otros asuntos de negocio y no se sube al barco, sino que se sube solamente su familia, su esposa con sus 4 hijas. Y en ese rumbo por el Atlántico, el océano Atlántico, rumbo hacia Europa, el día 21 de noviembre de 1873, ese barco estrella contra otro barco. Y el barco donde viajaba su familia se hunde. Su esposa después fue rescatada inconsciente, pero sus 4 hijas mueren en ese accidente. Otro sobreviviente escuchó a decir a su esposa Ana, dice, Dios me dio 4 hijas. Ahora no las tengo. Algún día sabré por qué, decía la esposa Ana. Cuando es rescatada, es llevada hacia Europa. Ya estaban más cerca de Europa que de Estados Unidos. Y ella le manda un telegrama a su esposo Horatio, que donde dice, salvada, punto, sola, punto, ¿qué hago? Horatio inmediatamente viaja por ella. Se sube a un barco para ir a Europa también. Y el capitán conocía quién era Horatio, conocía la historia de su familia. Y el capitán le llama a la cabina para mostrarle en el momento cuando están pasando por el área donde esos barcos colisionaron el uno con el otro y donde murieron sus hijas. Lo llama hacia la cabina y le dice, aquí fue donde murieron tus hijas. Y en ese momento Horatio es inspirado por Dios para escribir un canto que nosotros conocemos muy bien y que se ha cantado a través de todos los años por la iglesia, que dice, tengo paz en mi ser. Usted hubiera escrito un canto en ese momento tan oscuro de su vida, después de haber perdido a sus 4 hijas, usted hubiese escrito un canto que se titula Tengo paz en mi ser. Y si usted dijera, pues yo no soy autor, yo no tengo inspiración de autor, usted hubiese por lo menos tenido paz en su ser en ese momento tan oscuro. El canto dice así, de paz inundada mi senda esté, o cubra la mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios.
Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar, en la cruz lo olvidó. Gloria a Dios que su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornarse feliz realidad. Al irse en la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ese es el canto que Horatio escribe en este momento oscuro de su vida. ¿Cómo estamos nosotros adorando al Señor? ¿Qué estamos haciendo para obedecer a nuestro Dios? Para ofrecer una actitud continua de obediencia en adoración a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a evaluar nuestra adoración. ¿Es genuina nuestra adoración? ¿Es continua en nuestras vidas? ¿Existen partes de nuestra vida que no hemos entregado a Dios aún, hermanos? ¿Confiamos lo suficiente en Dios para entregarle todo y rendirnos totalmente a Él? ¿Se refleja la adoración a Dios en nuestro diario vivir? ¿Adoramos a Dios en toda situación de nuestra vida? Si tú estás pasando por un momento de calma, qué bueno que estés adorando a Dios. Pero vendrán momentos difíciles en nuestras vidas. Asegúrate que en esos momentos difíciles estés tan cercano de Dios, tan pegado de Dios, siguiéndole de cerca, agarrado de su brazo, de su mano, para que tu reacción en esos momentos difíciles sean una adoración que agrade a Dios en tu vida. Qué gran ejemplo, hermano, nos dejó la iglesia perseguida de los primeros tiempos, los cuales no estimaron sus vidas como demasiadas valiosas para entregarlas en alabanza y adoración a Dios. Si vemos las vidas, el resultado de todos los apóstoles, los discípulos del Señor, con excepción de uno que murió ya de edad avanzada, de muerte natural, pero aún en persecución, que fue Juan, la historia nos enseña que todos ellos murieron como mártires. Ellos entregaron su vida como mártires por adorar a Dios, por decirle al Señor o por declarar que Dios era su Señor. Qué gran ejemplo nos dejó esta iglesia perseguida de los primeros tiempos, los cuales no estimaron sus vidas como demasiadas valiosas. Ellos supieron adorar en los momentos más difíciles. Cuando Roma sufrió un incendio que devastó la mayoría de la ciudad, surgió un rumor de que el emperador Nerón había hecho caso omiso a las llamas. Y para protegerse, Nerón usó a los cristianos como chivos expiatorios, los culpó a ellos por haber incendiado a Roma. Y así quitar el enfoque de él y poner el enfoque en los cristianos, los seguidores de Cristo. Los primeros cristianos podrían haber negado la fe y salvarse. Imagínense que hubiesen llegado, usted es un cristiano, usted es un seguidor de Jesucristo, tocado a su puerta, le hubiesen dicho, usted está siendo acusado por haber incendiado Roma. En ese momento ellos pudiesen haber dicho, nosotros no somos seguidores de Cristo, no somos cristianos. Pero a ellos no les interesó el entregar su vida misma por Cristo. Los primeros cristianos podrían haber negado, pero no lo hicieron. Ellos honraron y adoraron a Jesús, entregando sus propias vidas. El historiador secular romano llamado Tácito, en sus documentos recuenta una historia desde su perspectiva y él dice así. Esto lo puede encontrar, algo que se ha grabado en la historia. Dice, en consecuencia, dice Tácito, para deshacerse del reporte, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y una superstición muy maliciosa, por lo comprobado por el momento, se refería a los cristianos, estalló de nuevo no solo en Judea,
la primera fuente del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. En consecuencia, una detención se realizó en primer lugar a todo quien se declaró culpable. Y luego, sobre su información, una inmensa multitud fue condenada. No tanto por el delito de quemar la ciudad como de odio contra la humanidad. Todo tipo de burlas fue añadida a sus muertes, cubiertos con pieles de animales que fueron destrozados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o condenados a las llamas y quemados, para servir como iluminación nocturna, cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y exhibía un espectáculo en el circo, mientras se mezclaba con la gente en el vestido de una auriga o permanecía de pie en su coche. Por lo tanto, incluso para los criminales que merecían castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión, porque no lo era, al parecer, por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre que estaban siendo destruidos. Esto pasaron los cristianos del primer siglo. Nosotros ahorita estamos en calma. Todo está bien. Tenemos lo que necesitamos para vivir. Ellos fueron entregados como mártires para adorar a Dios. Nerón los agarraba y los amarraba en una estaca y los colgaba en su jardín de su palacio. Los llenaba de chapopote y los incendiaba. Iluminaban sus jardines en la noche. Los aventaba al auditorio, al circo, a la arena, cubiertos de pieles de animales, y soltaba a fieras para que los devoraran los cristianos. En su muerte, como mártires, ellos adoraron a Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser adoradores hasta la muerte, hermanos? Policarpo, creyente de Esmirna y reconocido como discípulo de Juan, cuando estaba a punto de ser asesinado, se le amenazó y se le dijo: podrías ser salvo si renuncias a Jesús. Pero él respondió: 86 años le he servido y él no me ha hecho nada mal. ¿Cómo podré negar a mi Salvador y Rey? ¿Sabes, hermano, que cuando vivimos vidas que son desobedientes a Dios, estamos negando a Dios como nuestro Señor? Sabes que tú puedes decir con tus labios que Dios es tu Señor, pero si tus acciones demuestran lo contrario, esa es una afrenta directa en contra del Dios Santo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro. ¿Y por qué no le pides al Señor que te examine en este momento? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude a examinar tu corazón, a examinar tu caminar? Pídele al Señor en este momento que te ayude a entregar esas áreas de tu vida que no las has entregado aún. Pídele al Señor que santifique tu vida, que cada día te dé las fuerzas, que cada día te dé el deseo de estar en su palabra, para que su palabra te santifique, para que su palabra te cambie, para que su palabra te haga un adorador continuo, un adorador en verdad delante de Él. Amado Dios, tú eres Señor. Tú eres Señor. Y tú eres santo, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú seas revelando en nuestras vidas las cosas que tú quieres revelar. Queremos adorarte, queremos servirte, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Que la adoración en nuestras vidas sea una adoración continua hacia ti. Que nuestro caminar, Señor, cada paso que demos, cada pensamiento, Padre, esté envuelto, esté mezclado esa perspectiva eterna
Señor, ese conocimiento continuo, reconocimiento continuo que tú eres Señor, que tú eres nuestro amo, que a ti debemos de obedecer. Obra en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras vidas. Obra de una manera especial en cada uno de nosotros. Y mientras que todos seguimos con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, si tú eres un amigo que nos visita en este día, si tú no conoces al Señor, yo te quiero invitar a que tomes en cuenta que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios que al ser justo castiga el pecado. Quiero que en esta mañana tú reconozcas que todos somos pecadores y que debemos el pago a Dios y Él castiga a los pecadores. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si tú crees que eres suficientemente bueno para un día llegar al cielo, tú no lo vas a poder lograr por tu cuenta. De hecho, lo único que nos hemos ganado es la condenación eterna en el infierno. Así es que la mala noticia es seguida por la buena. La buena noticia es que Jesucristo entregó su vida para pagar los pecados que hemos cometido. Y si tú te entregas a Él, si tú le pides perdón, si hay arrepentimiento en tu vida y un cambio, si haces de Jesucristo tu Señor, un día tú estarás en el cielo después de la vida aquí en esta tierra. Señor, yo pido que tu Santo Espíritu traiga convicción a cualquier amigo que esté aquí en este día. Tu palabra nos dice, Señor, que nosotros los cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida. Yo te ruego, Señor, que tú des vida a los que en este lugar se encuentran que están muertos. Señor, sé tú el que salve. Sé tú el que inyecte esa vida, Señor. El que selle con tu Santo Espíritu la vida de las personas que no te conocen, Señor, para salvación, para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.